Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Salud y Psicología con Feeling. Yo soy Martín Espinosa y me da muchísimo gusto presentarles, en verdad, a la maestra Silvia Chirinos, que de Venezuela, pero con horario de Guatemala, por supuesto, nos va a compartir y nos va a hablar de un tema súper interesante y que, bueno, seguramente muchos, pero muchísimos papás les va a venir con anillo al dedo, que es el comportamiento de los pequeñitos durante la pandemia. Todos revisamos cantidad de información en redes sociales, supimos de algún familiar, de algún hermanito o de algún hijo, que bueno, la verdad es que la pandemia, boom, o sea, les generó un efecto impensable. Y para eso vamos a contar hoy con nuestra especialista que nos va a hablar acerca de esto y que por supuesto tiene mucha experiencia en este campo. Silvia, buenos días, buenas noches allá en Guatemala. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Qué gusto. Trabajando full, gracias a Dios. Sí, hombre. Oye, qué gusto que nos acompañes en este espacio y por supuesto nos regales unos minutitos para esta duda. ¿Qué pasa con los niños durante esta pandemia? ¿Qué pasa con su comportamiento? De verdad, todos estamos tratando de entenderlos. Sí, bueno, creo que el tema del comportamiento es un tema como multifactorial, pues. La pandemia vino como a poner un poco exacerbados algunas cosas que tal vez teníamos pendientes y no lo habíamos observado del todo en nuestros hijos. Y hay otros chiquitos que definitivamente, pues tanto el encierro como un manejo poco estructurado del tiempo, el ocio, pues esta generación también es difícil de complacer, entonces estoy aburrido. Entonces, por eso es que digo que es multifactorial, pues no todos los niños están respondiendo de la misma manera, pero no todos con la misma variable, por la misma variable. Entonces, pues cada caso es único, también hay que evaluar el contexto familiar, dónde viven, en qué país, porque por ejemplo mi hijo me dice, bueno mamá, pero en Madrid ya salen, porque nosotros no podemos salir aquí en Guate o tener la misma libertad, o sea, también en la comparación de otros países, cómo van liberando el proceso de la pandemia o cómo lo han ido manejando, también eso repercute en la percepción de estos chicos que ahora tienen conexión con el mundo. Total. Oye, y bueno, hablando del aburrimiento, creo que más que nunca nos dimos cuenta que no sabemos aburrirnos. ¿Por qué no sabemos aburrirnos? O sea, pareciera que no debiéramos de costarnos trabajo, pero no sabemos en verdad aburrirnos. Yo creo que venimos bueno, me incluyo por esta generación como de cumplirles sus deseos. Somos muy complacientes, esa es mi percepción. Entonces nos angustiamos anticipados a ellos de qué van a hacer con el tiempo libre y a veces está asociado con que nos interrumpen por alguna cosa que estamos haciendo o realmente estamos ocupados y no los podemos atender. Entonces nos preocupa muchísimo que el chico esté aburrido y desde bebé lo hacemos, que si llora lo levantamos de la cuna antes de tiempo, si tiene hambre, depende de qué tipo de alimentación le esté dando, entonces o lo hago muy estricto, pero ni siquiera espero que llore para darle, o estoy en lo que llamamos pecho a demanda, que dan leche cuando el niño lo pide, entonces pues evidentemente siento que ha habido como ese factor tiempo más la globalización. Martín, creo que eso la gente ha olvidado un poco. No sé qué edad tiene, pero por lo menos en mi edad yo tenía que esperar el internet de mi casa hasta que mi hermana terminara de hablar por teléfono, porque el teléfono en Venezuela pues no tenía esa conectividad de ahora, no había celular. Entonces sí siento que este factor de entrenamiento, de la espera del tiempo, ha generado que cualquier segundo donde mi mente no está ocupada con la tecnología, con la tablet, con el TV, pues el aburrimiento aparece a flor de piel. Y esa es la palabra que como que el papá me dice, Silvia, pero es que lo primero que dice es estoy aburrido. Pues dile lo que que me decía mi papá, abúrrete, pues no te va a pasar nada. ¿Qué Total. hacía uno? Miraba por la ventana si estabas de viaje de 4 horas. Si ibas a visitar a tu abuela en un pueblito, pues tenías que jugar con palos y hacerte toda una historia. Todo el juego simbólico también se ha perdido, más allá de la tecnología que, bueno, tú lo puedes ir construyendo con Minecraft, ir construyendo algunas cosas, pero ya el juego te brinda esa creatividad y ya tú no la generas. Entonces el niño no salía a la plaza, hablaba, jugaba con canicas, creo que le dicen en México,
Sí, sí. El tema de, en mi país, bueno, si tú no encontrabas una pelota y un bate, pues jugabas con chapita y el palo de escoba, pero no existe esa creatividad. Están en búsqueda de que el adulto le resuelva y tiene que ver con la globalización. Totalmente de acuerdo, porque en verdad es que en el aburrimiento construías historias y aparecía esa creatividad. Sí, Ahora, sí. Eso, ahora ya no. ya no. Ahora no, no aparece. Pero también nos dimos cuenta que generar una generación, valga la redundancia, por favor, una disculpa para todos, con una inmediatez en cantidad de cosas, servicios, también va de la mano con la tolerancia a la frustración. O sea, no somos tolerantes con la frustración y en tu opinión como experta, ¿qué tanto la tolerancia a la frustración es un factor importante en esto que le llamamos mal comportamiento? Bueno, porque es un desencadenante de cómo yo lidio los problemas y cómo yo busco unas alternativas. Entonces, si yo toda mi vida he tenido algún evento y mi mamá, y eso justo se lo decía una persona hoy en consulta, son esas mamás helicóptero, que no es una expresión, ojo, no es una expresión psicológica, pero lo usa el argot popular. Pues esa mamá helicóptero que está como muy alerta, pendiente de lo que está haciendo el otro, y el otro pide ayuda, ya se lo resolvió, pero ese niño que tiene que buscar una opción, por ejemplo, soy bebé, un poquito antes de los años y medio, y la pelota la estoy jugando con ella y se me va debajo de la mesa, o debajo, sí, debajo de la mesa, que podría pasar, y mamá sale corriendo, porque apenas pega un grito porque no se le fue, y mamá va y lo busca, esos tiempos de latencia de ese niño idear, planificar y ejecutar, ya no se le brindó esa oportunidad, solamente al grito. Desde muy pequeño nosotros debemos trabajar la frustración. No como decían nuestros padres, déjalo allí, que se le hinchen los pulmones de llorar, eso no le va a pasar nada. Porque bueno, también está lo que hablan de la disciplina positiva y todo este tema desde el amor, que tampoco es hacerlos sufrir, pero también irlos ayudando a que busquen ante ese reto que se le presenta de forma azarosa, buscar alternativas. Entonces, si yo desde el año y medio nunca me han permitido eso, y ya yo tengo 8, 10 años de edad, viene la pandemia, donde me cuesta entender que no puedo salir, que no puedo agarrar la bicicleta, que no puedo jugar el tiempo, aunque estoy en casa, no puedo jugar todo el tiempo la Play porque tengo que conectarme en el colegio, pues a mí me cuesta mucho entender que postergar, a pesar de la estructura que estoy, yo estoy en otro contexto, estoy estudiando y no es el momento del Play, aunque el Play lo tengo atrás. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues a mí me han resuelto y me han dado las herramientas sin que yo las tenga que generar para que yo, esta madre muy angustiada, no lo vea frustrado. Porque la angustia viene de la madre, no del niño. El niño ya después lo va instaurando y lo va formando parte de su repertorio comportamental. Pero en situaciones de pandemia se agudiza porque se cambiaron las reglas del juego y no nos avisaron. Y parte de la frustración tiene que ver con la plasticidad cerebral y esa capacidad de adaptarnos a todos los ambientes. Entonces también hablamos de rigidez cognitiva en muchos de estos jóvenes, porque además también jugamos estos plays que son reforzadores constantes. Entonces estamos ahorita en pandemia donde no recibimos ningún tipo de reforzador, incluyendo los adultos. Nosotros tampoco hemos tenido reforzadores, ¿verdad? Lo que hacemos es trabajar y pues las salidas o las convivencias han sido todas virtuales, pero nunca tangible, que tiene un vínculo bien significativo en el ser humano. Entonces el niño se siente atrapado, es como un animalito enjaulado. Total. Para todos los que nos están escuchando, en verdad, si conocen a pequeñitos o tienen a alguien cercano, aprovechemos a este especialista que nos acompaña y por supuesto compártanos sus dudas, sus preguntas para todos y que no están familiarizados con este concepto de la rigidez cognitiva. ¿Cómo podemos entenderlo? Papás, amigos, a lo mejor yo mismo ya tengo esta rigidez cognitiva y no lo identifico. Sí, a los adultos también nos pasa, bueno, nos pasa en todo sentido. No lo hablo como una condición que existe, porque tienes un retardo, o porque tienes autismo, o porque tienes alguna otra condición que te genera per se el diagnóstico, te genera cierta rigidez.
o obsesivo compulsivo, o sea, si hay una cierta rigidez cognitiva, hacemos referencia a esa persona o a ese niño que cuando tú le cambias la forma, la estructura, es difícil para esa persona adaptarse. Es difícil tomarse el tiempo para que el cerebro reconecte otras rutas, por eso es que digo rigidez, otras rutas neurológicas, otro impulso neurológico para que pueda adaptarse a lo que le están pidiendo. Y lo podemos, si hacemos una evaluación adulto y contamos las primeras semanas, era ¿qué hago? ¿Cómo me levanto? El cambio de la cantidad de pacientes ya no lo estoy viendo, por lo menos en mi caso. Entonces, bueno, troto más, no troto menos. Hago más ejercicio, no. Mejor me meto en todos los lives que vea. O sea, busco otra alternativa para poder mantener ese cerebro ocupado como venía. Pero Claro. luego ya eso se va reajustando. Pero el niño es diferente, porque si, por ejemplo, tú le dices, te tienes que conectar a las 8:45 en tu cuarto, que no es un espacio para eso, presta atención, no toques tus juguetes y además tienes la Play que sientes, los amigos, si tiene iPhone o teléfono, pues le están escribiendo que cuando se va a conectar, que en el país que está es más tarde o más temprano, que porque está en clase, si no debería estar en clase, o los tiempos escolares son distintos, por lo menos en Venezuela, tú entras en septiembre y terminas en julio, pero aquí en Guate entras en enero y terminas en octubre. Entonces los amigos de Venezuela le escriben a mí, pero ¿tú por qué estás en clase si deberías estar de vacaciones? Entonces, claro, y él está, ahorita no me puedo conectar, estoy en clase. Entonces, esa temporalidad o ese tema de que el cambio estructural de mi casa se convirtió en un colegio de la noche a la mañana. O sea, a mi hijo le dijeron un viernes, ya el lunes no vienes más. O sea, o no vienes, no vienes por ahora. No decían todavía que nunca, ¿no? Pero pues ya esto se extendió y aparentemente pues pareciera que esto hasta abril, por lo menos a marzo, no han dicho fecha, pero en Guatemala se va a extender un poquito más para poder ser presencial. Entonces, si el niño que tenía sus amigos, su tiempo de estudio, pero que de repente se le cayó un lápiz, le hacía broma al otro, el otro le hacía un chiste, luego salían a correr, gastaban energía, se incorporaban, pues ahora se resume a la misma casa donde te levantas, te acuestas y se vuelve, hay una película que se llama, no me acuerdo de qué directo, yo soy muy mala con los nombres, pero la película se llama Corre Lola Corre, que es una película donde habla de esta vida como que la chica le repite el día todo el tiempo. Sí, 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 total. Y esa es la expresión que me dicen los niños. Silvia, es que el día es lo mismo. Es que yo hago lo mismo todos los días. Y wow, o sea, estamos presos sin haber cometido ningún delito. Total. O sea, Y bueno, ellos... sí, No, no. sí, dime, disculpa. Ahora nos falta todavía adaptarnos a la nueva normalidad. Y viene nuevamente otro proceso de adaptación. Sí, ese proceso, pues yo soy muy esperanzadora con el tema de los niños. Los niños son mucho más resilientes que tal vez el adulto. O sea, más capaz de sobresalir de algunos eventos. Por supuesto, no estoy hablando de todas las circunstancias, ¿no? Claro, Estoy claro, claro. hablando de esto, sí, para no malinterpretar, pero estoy hablando de esta situación que ha sido a nivel mundial, pues ellos solamente van a querer volver y tal vez si tú le dices de una forma muy estructurada y normativa, no puedes salir sin tu mascarilla, límpiate las manos. Lo veo en el consultorio que van algunos presencial y tenemos ciertas medidas rigurosas y tú ves cómo se dejan tomar la temperatura, hasta niños con condiciones bien complejas, que no son verbales y ya saben hasta el gesto y se dejan y no hay conflicto, hasta se dejan la mascarilla. Pero hay un entrenamiento previo, hay una aproximación sucesiva, hay una tolerancia a que si se lo quita y dura tantos minutos no pasa nada, no te voy a regañar, pero es un espacio controlado, entrenado y que el adulto está tranquilo, que eso es importante, porque si yo me voy con toda esa paranoide para la calle, va a tocar. De hecho, lo escuché hace poco a una persona que es influencer acá y decía, bueno, salgo y entonces estoy pendiente de que no toque esto, y por favor denme unos tips para que yo no me estrese tanto porque se lanza al piso y yo no quiero. Y eso va a suceder. Lo que Total. vamos a tener es llevar unos wipes,
qué sé yo, tener más gel en la cartera, una mudita de ropa si vimos bueno, el espacio donde se rodó por muchos espacios que también era compartido. O sea, siento que nosotros también vamos a tener que favorecer, pero ellos van a ser más benevolentes con esa adaptación, más que nosotros mismos. Y Totalmente. justo nosotros peleamos hasta con la gente que nos quiere tomar la temperatura y ponernos gel. Pero ya yo vine, ¿por qué me vas a volver a poner? Pero es que son medidas. Yo no sé dónde viene usted sabe de dónde viene, pero yo no. Y yo soy el señor del local, que me obligan a que le haga esa medida. Así es. Y que justamente en esta parte, cuando hablamos de el mal comportamiento, por ejemplo, a veces los papás no incluimos nuestra angustia en esa ecuación. Y cuando no la incluimos, pareciera que todos los esfuerzos van orientados hacia que el niño reorganice el comportamiento como nosotros esperamos para que nosotros nos sintamos más seguros. Sí, y entonces ahí empieza la frustración porque no cumple tus expectativas. Claro. Entonces, que se va aumentando el tono del papá, empieza a gritar, se altera, el niño también se conecta con ese modelaje y bueno, yo modelo lo que tú me estás diciendo y pues se vuelve un espiral que luego la intensidad del comportamiento empieza a aumentar cuando no era ajustado con la situación. Podría ser mucho más distinto o darle la vuelta o redirigirle el comportamiento. Pero creo que los malos comportamientos también tienen que ir analizados bien y también nosotros discriminar a qué le llamamos mal comportamiento y en modificación de conducta somos muy rígidos en la definición de la topografía del comportamiento. Si tú haces un berrinche, Martín, va a ser totalmente diferente a mi berrinche. Sí. Lo llamamos igual, pero mi berrinche va a ser totalmente diferente. Entonces, cuando el papá comenta el berrinche, pues yo tengo que decirme, o sea, le tengo que preguntar cómo está ese comportamiento, cómo lo está manifestando. No es lo mismo un berrinche que pegue 3 gritos a un berrinche de un niño que patee puertas y muerda al papá, que existe. Entonces, la topografía del comportamiento me define descripciones claras, no lo que yo tengo de prejuicio. Es que se volvió histérico. No, 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 ya va. Histérico no define conducta. Histérico es un concepto que tú tienes muy definido, muy propio, donde tu vida te ha generado esa definición. Pero cuando tú hablas de comportamiento que lo defines, tienes que describirlo tan claro que para el papá que se va a quedar con él, como para la mamá cuando se quede con él, entienda cuándo surge ese berrinche. Entonces tú dices, conducta caracterizada por lanzarse al suelo, agitar sus piernas y gritar. Yo te estoy diciendo en esa topografía, tanto para ti para mí queda claro. ¿Por qué tiene que quedar claro? Y eso es importante en esto, porque cualquier adulto que cuide a ese niño y se está haciendo una intervención o están proponiendo una estrategia para ayudar a cambiar todos lo tenemos que manejar de la misma forma. Porque tú puedes 3 días manejar el comportamiento y tú te vas porque tuviste una emergencia y se lo dejas a la abuela. Y la abuela ve el comportamiento y aplica otra estrategia, se dañó todos tus 3 días de trabajo. Sí, 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 totalmente. Y nos podemos incluso también encontrar a papás que se van al otro extremo y son padres increíblemente permisivos. Y entonces hay un tema de comportamiento que atender o al que ponerle atención. No pasa nada, son niños, se les pasará. Y se incrementa a un punto en el cual no nos imaginamos lo que va a pasar. Sí, bueno, porque tal vez lo urgente soy yo en ese momento y no el niño, ¿no? Pero no en la buena onda, pues en el urgente me refiero a que en este momento, pues eso que me estoy diciendo cognitivamente es lo que mejor se puede ajustar. Y te digo, Martín, no está mal a veces, por lo menos en el tema de pandemia. Si estuviéramos hablando en otra situación, yo te diría, no, tenemos que ser duros, siempre trabajar igual, pero yo creo que la pandemia también ha ayudado a los psicólogos, también nosotros en el área de modificación de conducta, de ayudar un poco hasta a estos papás, como yo le digo a veces a los papás, sobre todo que tienen niños con una condición bien compleja, yo digo, pero ¿por qué no ve qué guerra vas a hacer? O sea, decide qué batallas vas a luchar. Así es la palabra. Yo siempre le digo,
No todo lo puedes atender en ese momento. Si tienes unos niños muy desbordados, estoy hablando de los niños con casos complicados, porque te frustras tanto por querer cubrir todo y estamos en una circunstancia ahorita de ser flexibles en jerarquizar qué es lo más importante en este momento. Jerarquizar en este momento es que el niño no puede dejar de conectarse en el Zoom porque es la única manera que tiene el colegio para evaluar si conoce el tema o no. Eso no es negociable. Sí. Pero pone a prueba a las madres que no son estructuradas. A esa mamá que otro le estructuraba la vida cuando lo dejaba en el colegio. Ahora soy yo la que tengo que estructurarme para darle esa estructura a mi hijo. Entonces hablamos, por eso que empecé el live diciendo que es multifactorial. O sea, la pandemia no vino a acomodar esa mamá que es súper perfeccionista y rígida, ni tampoco vino a mejorar a la mamá que es desestructurada y no puede. O esta mamá que trata de hacerlo lo mejor posible, pero los tiempos no le dan, es que no le dan a nada. Tienes que lavar los platos, tienes que hacer la comida, sí. Porque no puedes traer a gente que te ayude en tu casa porque pues tienes miedo a que te contamines, excepto que se quede a dormir, claro. ¿No? Que no es mi caso. Entonces, tienes que hacer la comida, tienes que lavar los platos, tienes que lavar la ropa, tienes que conectarse a Zoom, tienes que hacer la tarea, tienes que salir a trabajar. Yo veo presencial online. Tienes que estar bella, hermosa y flaca, pues tienes que hacer ejercicio, porque es la demanda social. Entonces, o sea... No, es imposible, no te da la vida, necesitarías 36 horas por lo menos para tener un poco de espacio. Y en tu opinión, justamente en esta pandemia, ¿cuáles han sido las principales demandas, las principales preocupaciones o estos comportamientos? Principalmente, ¿cuáles son los comportamientos con los que a los papás les cuesta más trabajo? Mira, yo creo que lo más complicado es asumir lo que es sondeado es el tema de la educación en casa. Yo creo que ese rol pedagógico, el cual el padre no fue formado para eso, ni conoce, pues, y me siento identificada, uno no estudió para esa área, por más que la psicología se parezca. Y yo ayer sentada viendo fracciones con mi hijo, o sea, de distinto denominador. O sea, y yo como que si estuviera en una clase japonés, ¿no? Pero bueno, yo poniendo toda mi intención para poder explicarle, ¿no? Y lo he visto en repetidas citas con los papás. Mira, Silvia no se mantiene sentado en la silla, interrumpe, cuando la clase ya le aburre, entonces se levanta, lloran por la frustración porque la maestra no le da tiempo para que diga todo lo que quiere decir, que antes la maestra lo podía escuchar y ahora son 40 minutos y se cae el Zoom. Entonces tal vez este niño venía, ¿sabes que construí este Lego? O mira, pasé tal nivel de tal juego. O la niña, mira, traje este casimerito. O sea, te puedo contar esta otra parte con esta otra persona adulta, más allá de mi mamá, que para mí tiene un valor. Mi maestra tiene un valor, aunque la gente lo desestima, es una persona que pasa 6 horas. Sí. Tal vez más preescolar que primaria, porque primaria también tiene una tendencia a cambiar de maestras. Pero se le quitó esa persona importante que también esa persona lo hacía sentir importante. Y eso es una de las cosas que más le ha frustrado a los niños en no ser atendido como quisiera, pero es que la maestra tiene unos tiempos y tiene que cubrir un currículum. Mucho tiempo en la parte, estar sentados frente a la pantalla. Y las tareas, o sea, yo tengo mamás que me dicen, Silvia, nos terminamos parando de la silla, nos sentamos a las 8 de la mañana y me paré a la silla a las 7 de la noche. Eso no lo aguanta nadie, ni nosotros lo aguantamos. No. Entonces, sí, la demanda viene con un manejo de frustración del padre de tener que sustituir la parte educativa y los niños intentando moldearse a las exigencias que esta nueva forma académica le está pidiendo. Sin contarte que no hemos entrado, y eso ya para otro live, el tema de las adaptaciones curriculares con este sistema académico online, porque eso es todo un temazo. Total, porque era como de, ¿en serio cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo le enseño esta parte? ¿Cómo lo comparto con él? ¿Cómo lo construimos? Sí, totalmente. Y bueno, pues ni hablar del desgaste laboral de
todos, de verdad, un saludo muy fuerte a todos los Sí. educadores que están en diferentes sectores, desde el administrativo hasta quien está en grupo, de verdad, un esfuerzo impresionante. O sea, si alguien tiene algún amigo que esté en el ramo de la educación, están agotados. Sí, a mí me sorprendió esta maestra que particularmente ayer y me pareció grato, me escribieron un mensaje para decirme que, bueno, mi hijo no le había ido muy bien con la explicación en general sobre ese tema de matemática y ella se tomó 40 minutos, 5 de la tarde ayer, que fue la opción que le pude dar para conectarnos juntas, porque ella necesitaba que yo estuviera allí y de verdad que yo le agradezco un montón. Y sí, están trabajando el doble, tienen que hacer las guías, los materiales, que no quiere decir que no lo hicieran, pero lo hacían en sus horas administrativas, porque también yo trabajé en colegio y tienen toda su logística y tal vez gente que tenía 20 años trabajando, de que yo voy a mi colegio, tengo mis horas administrativas, creo mi material, entro a mi aula, resuelvo, y cuando son las 4 de la tarde o 3 de la tarde que yo me voy de mi trabajo, pues yo me desconecto. Tal vez puedo revisar algo muy puntual, si la gente que le gusta como adelantar trabajo, pero esto ya no tiene hora terminada, como en otras ramas profesionales, pero ellos no han parado. Total, totalmente. Y ahora déjame preguntarte, aprovechándote que estás con nosotros, casos de éxito. ¿Cuáles para ti han sido algunas claves que a veces son pequeñitas, pero muy importantes, que podemos empezar a trabajar como papás, con nuestros hijos, en casa, con los pequeñitos? Algunas claves que tú has identificado que son un buen inicio para evitar estos comportamientos o contrarrestarlos. Sí, bueno, como estamos hablando de comportamientos que están asociados más con el área académica, voy a darle a eso y luego, bueno, voy a dar uno ahorita de uno que podría favorecer a los otros. Primero tenemos que tener estructura. Yo sé que eso, una estructura flexible, ojo, Sí. o sea, es decir, a mí me gusta hablar de las agendas visuales porque es una estrategia muy funcional para los niños de todas las edades. Sí. Entonces yo pongo mi agenda, me levanto, me cambio, me conecto en el colegio, tengo mi horario del colegio visualmente en mi escritorio. Este, tengo esos espacios que el colegio me brinda de snacks, tener los snacks listos o decirle al niño dónde lo puede buscar para hablar un poco de su independencia y tú no cargarte de que tienes que estar pendiente. Usar las alarmas del celular para indicarle eso como de manera si tienen celular y si están en la compu, en la agenda de Google también le podemos adaptar los links de Zoom y nos avisa y el niño se anticipa de lo que viene si viene una clase tras otra, que los materiales estén ordenados previamente de las clases que tiene ese día. Y luego que cuando termine el break del colegio a nivel online, que pueda tener un espacio de esparcimiento, ya sea el almuerzo, que tal vez se bañe como para que sensorialmente su cuerpo se desconecte con lo que había estado sedentario por ese día. Y luego pues hago algún juego y me siento a hacer la tarea si tendría que hacer tareas. Bueno, tengo mucho tiempo trabajando con una colega con el área sensorial pues a mí me parece muy importante que los chicos puedan manejar diferentes tipos de estrategias sensoriales para, ya sea porque el niño es muy pasivo o el niño es muy activo. Entonces, si el niño es muy pasivo, puedes tener estrategias de cosas crujientes que pueda comer, masticar, snacks que sean crunchy, como maní, como Doritos, no sé si ahí se vende así, yo diciendo marcas, pero la verdad es que no sé. Aquí hay Totrix, pues son como cosas crunchy, frutas, preferiblemente antes de lo que acabo de decir. Puede ser que si una pera, una manzana. Si el niño es muy, eso sí, si tiene la energía baja. Si tiene la energía muy activa, pues si tiene un brinca-brinca, que sube y baja en las escaleras antes de conectarse al Zoom, hace como, pero tipo juego, no es que sea una cosa deportiva, sube, baja, no. Vengo y te voy a perseguir y tú bajas y te busco, no sé qué, una cosa bien divertida, que el niño gaste, te voy a perseguir, te hago cosquillas, tal, no sé qué, te gustó como unas 10 veces y luego que se siente en el Zoom para trabajar. Esa estrategia a través del juego y con una conexión con lo sensorial, pues alerta al chico, lo conecta con la actividad y a nivel motivacional y emocional se va con otra
incorporación. No es ese que tú apenas lo alas porque se quedó dormido, lo alas, lo zumba y le dejaste hasta la pijama para que abra el Zoom. No, eso no le da tiempo ni de desayunar, ni de desconectarse de ese ambiente para conectarse con eso otro. Claro. Dime. No, en esta parte a veces estas recomendaciones decimos, sí, estructura, sí, hábitos, pero es que en verdad nuestro cerebro se angustia si no tiene esa estructura. El cerebro es de hábitos, hábitos, y esa estructura en verdad, aunque a veces no lo tomamos en cuenta, nos da mucha tranquilidad saber cuándo empiezo, saber cuándo termino, me desconecto. El cerebro nos permite no generar tanta angustia que al final, bueno, pues nos da una ayuda impresionante, ¿no? Sí, y eso lo siente, por ejemplo, gráficamente es cuando tú vas a un lugar nuevo y te piden una dirección, tú tienes mucha angustia de lo que desconoce. Esa es la sensación que siente el niño de no saber para dónde va. Antes él iba al colegio y ya sabía, pero es que nuevamente insisto, esta estructura es la casa y en la casa yo hacía otras cosas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que esas imágenes, pues él las pueda quitar y va a sentir, y eso que dices del cerebro siente como cierta recompensa de que ya logré algo, ya logré esto. Eso como cuando tú tachas en tu agenda. Esto lo quité, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Los niños lo tienen que hacer todos los días. Y ya luego en la tarde, cuando tienen este espacio de esparcimiento, tal vez nosotros dejarle ese tiempo de no ser tan directivos. Entonces, que ese juego sea creativo, que sea dibujar. Los tiempos tecnológicos es algo que también las investigaciones han hablado que retrasa bastante el lenguaje. Entonces, más de 2 horas diarias en total no debería hacerse entre televisión, videojuegos y tabla y celular, no más de 2 horas, dicen las investigaciones de Estados Unidos. Entonces, eso no es real, yo lo asumo, no es real, no es lo que pasa, no. Pero sí tenemos que entender que si lo estamos dejando a libre demanda en un espacio donde se la pasan todo el tiempo después que salen del colegio, por video Zoom, por lo que sea, pues le estamos dejando que ellos solamente reciban y no creen y no elaboren nada más. Entonces también puede haber un espacio para que lean libros, para que salgan un rato al patio, si el patio no lo comparte con más nadie, que le peguen a la pelota. Hay gente que hace clases por Zoom, yoga, karate, ya se han reinventado otras formas de estructurar esa área en la tarde. No. Entonces, pues sí, yo creo que eso hay que hacerlo. Definitivamente que nos has dado un vasto abanico. Tenemos que hacer definitivamente otro live porque todavía nos falta hablar de muchísimas otras cosas que están alrededor, justamente como lo mencionabas, ¿no? Currículum, todo lo demás. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos contactar? De manera que para todos los que puedan ver este programa, pues indudablemente puedan contactar contigo. Gracias. Me pueden contactar por email, silvia.chirinos@gmail.com, y me pueden contactar por mis redes, que está por mi nombre, Silvia Chirinos, tanto en Instagram como en Facebook. Allí me escriben y si tienen alguna asesoría, pues con gusto yo les hago la cita y los atiendo. La verdad es que para mí eso es un placer. No, de verdad, el placer es todo nuestro de tenerte. Se nos fue el tiempo volando y nos quedamos a la mitad de todo esto. Pero bueno, seguramente tendremos otra oportunidad de hacerlo. Antes de que nos despidamos, ¿alguna otra recomendación, alguna reflexión tuya en estos tiempos tan difíciles para los papás, los pequeñitos? Mira, yo creo que para los niños, creo que hay que ayudarlos a que sean niños. Tratar de ir quitando esos espacios tecnológicos y motivarlos a la creatividad, a salir, a hacer otras cosas, nosotros ayudarlos a esas alternativas. Requieren de nosotros ese tiempo. Y para los padres es poder dividirse las tareas. Y si solamente eres madre soltera o eres papá soltero, porque puede pasar, pues también entender que tienes toda la carga sobre ti, pero también te puedes dar el permiso de darte tu tiempo y en ese momento no hacer eso, para que puedas botar esa energía que te tiene cargada y luego retomar con la energía puesta. No tenemos que hacerlo todo, no somos superhéroes, somos seres humanos que estamos confinados y luchando por sobrevivir a este cambio que no esperábamos. Totalmente.
Padrísimo, en verdad, y en lo personal me quedo muchísimo con escoger cuáles son las batallas. Hasta los grandes ejércitos, hasta los grandes ejércitos aprendieron eso, ¿cierto? Sí, De sí, verdad, señor. Silvia, qué gusto tenerte, que seas parte de la comunidad Feeling y, por supuesto, no me voy a despedir porque seguramente nos volveremos a conectar en otro espacio. Te Un agradezco. gusto, Martín, seguro. No, hombre, te agradezco muchísimo. Vamos a colocar tus datos al final del video para que todos los que nos están escuchando puedan contactar con esta gran especialista. Esto ha sido Salud y Psicología con Feeling. Recuerden que la próxima semana les tenemos una gran sorpresa para todos nuestros seguidores, nuestra comunidad, pero sobre todo para todos los especialistas, porque al igual que Silvia, ahora, la próxima semana, Feeling va a haber un espacio en donde, por supuesto, Silvia, estás totalmente invitada, un espacio Gracias. para todos los especialistas de Centroamérica, Latinoamérica y Europa. Así que vamos a estar más unidos. Síganos en nuestras redes sociales para que les compartamos esta noticia. Silvia, muchísimas gracias nuevamente. Igual, el gusto mío. Un abrazo a todos los que nos han visto y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Hasta luego.